Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior terminamos de ver el procedimiento del juicio sumario. ¿Ya estamos en clase, jóvenes? La vez anterior terminamos de ver el procedimiento del juicio sumario. No sé si quedó alguna duda antes de que continuemos. Ajá. Bueno, en el juicio ordinario se deja como a la misma que puede llegar y hay un incidente para que No, entonces no quedó claro la explicación. Vamos a ver, vamos a regresar un poco a la parte final de la clase anterior y ya luego si subsiste su duda me la plantea. Lo que decíamos en la parte final de la clase anterior era únicamente relativo al trámite de aquellas excepciones que están originalmente previstas como previas, pero que la ley permite que se planteen en cualquier estado del proceso. Entonces, por el lado del juicio ordinario, el artículo 120 creo que establece unas excepciones que pueden interponerse en cualquier estado del proceso. En el lado del juicio sumario, 232 o 233 también dice unas excepciones previas que pueden interponerse en cualquier estado del proceso. El trámite de los incidentes en general, dejando de lado esto de las excepciones que se pueden resolver en cualquier estado del proceso, el trámite de los incidentes, por regla general, siempre es el mismo, el que establece la ley del organismo judicial: 2 días de audiencia a la otra parte. Si no hay necesidad de abrir a prueba en los 3 días siguientes, el juez dicta auto. Si hay necesidad de abrir a prueba, 8 días de periodo de prueba, y luego en los 3 días siguientes el juez dicta auto. Ese es el trámite general para los incidentes en todos los procesos. En el juicio oral no, pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, en el caso de estas excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, hay una diferencia ahí cuando hablamos del juicio sumario. En el juicio ordinario, el trámite es exactamente ese mismo. Lo único es que va a ser un incidente que se va a tramitar en cuerda separada. Entonces, mientras tanto, en paralelo va a seguir el trámite del proceso principal o del asunto principal. En el caso del juicio sumario, si son estas excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, también empieza como un incidente en cuerda separada. Se tramita paralelamente al asunto principal, y ahí la diferencia es que dice la ley que esas excepciones se tienen que resolver en sentencia. Entonces, solo en el juicio sumario, cuando llegamos al punto en el que el incidente ya está o la excepción ya está para resolverse, en vez de resolverla a través de un auto, como sería lo normal en cualquier otro incidente, el juez espera hasta que el asunto principal esté en estado de dictar sentencia, y en esa sentencia resuelve la excepción como si fuera una excepción perentoria, resuelve la demanda declarándola con lugar o sin lugar. Si hubieran excepciones perentorias propiamente dichas, también la resuelve ahí. Si hubiera reconvención, la resuelve ahí. ¿Ahora sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces vamos a platicar, ya para ir cerrando este tema de las generalidades del juicio sumario, vamos a platicar sobre qué asuntos se tramitan por esa vía procesal. Y nos regimos en principio por lo que establece el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. La norma dice: se tramitarán en juicio sumario, y luego tiene un listado. Entonces, más o menos desde la primera clase lo venimos anunciando, tanto en el juicio sumario como en el juicio oral. La estructura que sigue el código es que establece un procedimiento general en principio, establece un procedimiento general del juicio sumario y también establece un procedimiento general del juicio oral. Y luego en los subsiguientes artículos, que aquí en el caso del juicio sumario lo tenemos hasta el artículo 235, y en los siguientes artículos lo que va haciendo la ley es estableciendo unas pequeñas diferencias con respecto a ese procedimiento general que existen en función de la materia que se va a discutir. Y entonces dice que se tramitan por el procedimiento del juicio sumario los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Segundo, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Tercero, la rescisión de contratos. Salud. Cuarto, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Quinto, los interdictos.
y todos esos tienen su propio procedimiento, o mejor dicho, sus variantes con respecto al procedimiento general del juicio sumario. Y luego dice por el último sexto, los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Y entonces tenemos algunas normas que nos remiten al trámite del juicio sumario, algunas en el propio Código Procesal Civil y Mercantil, otras en algunas otras leyes. Y entonces dice que nos remiten en el propio Código Procesal Civil y Mercantil a la vía del juicio sumario dos artículos, que son el 413 y el 416, en temas de jurisdicción voluntaria, cuando eventualmente existe una controversia. En estos dos casos específicos, la controversia se dilucidaría a través del juicio sumario. Entonces el 413, hablando del trámite de la ausencia, dice que si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente. Esto todavía no es lo que nos interesa, y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Y el segundo párrafo, que dice, si hubiera oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria. Entonces, ese es el primer caso, si alguien no quiere que se declare ausente a esta persona. Y el 416, que va más o menos por el mismo sentido, hablando de la administración de los bienes del ausente, dice el segundo párrafo, la solicitud deberá publicarse en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación, y en caso de presentarse oposición se tramitará en juicio sumario. Esos son los dos casos específicos que, aparte de estos del 229, están contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil para tramitarse por la vía del juicio sumario. Luego tenemos algunos en el Código de Comercio. El más importante de todos esos es el artículo 1039. La norma lo que establece es que, a menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400,000 quetzales, si alguno en su código todavía tiene los 2,000 quetzales, que era lo que estaba antes de la reforma, háganle de una vez la anotación. Procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y a lo siguiente se dedica al tema de la ejecución. Entonces, esta norma es bien importante porque establece como vía procesal supletoria, es decir, a falta de alguna disposición específica en materia mercantil, el juicio sumario. Entonces, si se recuerdan o si lo vieron el semestre pasado, cuando se trataba del juicio ordinario, el artículo 96 del Código dice que, salvo disposición específica, todas las contiendas se tramitan por la vía del juicio ordinario. Pero resulta que eso va quedando muy reducido luego por otras disposiciones que están en otras normas jurídicas. Entonces ya vemos aquí que, por razón de la rama del derecho a la que corresponde la controversia que vamos a dilucidar, la ley nos señala aquí la vía del juicio sumario. Dice, salvo que exista alguna disposición específica. Y entonces disposiciones que establezcan alguna vía específica en materia mercantil son muy pocas. Hay creo que 2 artículos que establecen la vía del juicio ordinario y se acabó. Antes habían muchas ediciones del Código de Comercio que tenían un error, no me recuerdo cuál era el artículo, pero que decía, en la edición impresa, decía que esa controversia se iba a dilucidar por la vía del juicio oral. Y era un error, porque la norma en realidad decía la vía del juicio sumario, era un error de imprenta. Entonces, si por casualidad a alguno de ustedes le aparece en su Código de Comercio algo que esté, para lo cual está señalada la vía del juicio oral, es un error de su código, que sería la vía del juicio sumario. Entonces, pues tenemos esa disposición general, que es lo que se conoce como los juicios sumarios mercantiles.
Ya después, en el desarrollo del curso, vamos a volver un poco más despacio sobre esta norma y explicar cómo funciona el tema mercantil. Ahorita solo estamos tratando de marcar la cancha, digamos, cuáles son las controversias en general que se tramitan por la vía del juicio sumario. Igual, de todas estas que están contempladas en los 5 primeros incisos de este artículo 229 y que luego las desarrolla el código en los siguientes artículos, también vamos a ir platicando de cada una de ellas en específico. Especialmente vamos a platicar de estas disposiciones luego de que veamos sus trabajos. Entonces, lo mismo va a pasar con el juicio oral, por eso es que les decía que no lo vamos a ver en un orden específico como para ir desarrollando el tema. Entonces, luego de que terminemos en este momento de ver cuáles son las controversias que se tramitan por la vía del juicio sumario, vamos a ver igual el trámite del juicio oral, pues como vimos el del juicio sumario. Luego vamos a ver las controversias que se tramitan por la vía del juicio oral y ya luego vamos a resolver el trabajo que ustedes presentaron. Por decir una locura, si lo correcto en ese caso hubiera sido presentar un juicio oral de rendición de cuentas, pues entonces vemos su trabajo y ya explicamos de qué se trata el juicio oral de rendición de cuentas y así va a ser el desarrollo del resto de la clase. Entonces tenemos esa norma general en el artículo 1039 del Código de Comercio y luego dispersas por el Código tenemos 4 o 5 artículos más que también nos remiten a la vía del juicio sumario. 212, 222, 227, 234, 238, 260 y 291. En todos estos artículos están contemplados algunos temas específicos y dice la ley que esas controversias se dilucidarán por la vía del juicio sumario, que no era necesario porque igual ya estaba al final el 1039, pero tiene estas referencias específicas el código. Y para efectos prácticos, para efectos de la clase y que realmente tenga alguna relevancia, esas son las normas que nos remiten a la vía del juicio sumario. Todavía les diría, esos 2 artículos que vimos del Código Procesal Civil, el 413 y el 416, no tienen mucha aplicación en la práctica. Para empezar, no son tan frecuentes, sí hay por supuesto, pero no son tan frecuentes los casos de trámites de ausencia y mucho menos los de administración por los parientes. Pero alguna aplicación práctica tendrán. Estos del Código de Comercio sí tienen una aplicación muy frecuente en la práctica. Y luego, solo por no dejar el punto en blanco, les voy a mencionar algún par de normas más que nos remiten a la vía del juicio sumario, pero que en la práctica no tienen mayor aplicación. En el Código Tributario, el artículo 36 hace referencia a algunos casos en los cuales se otorga una garantía del pago de un tributo. Y dice el código que si existe una controversia en cuanto a esa garantía, se dilucida por la vía del juicio sumario. En la Ley de Parcelamientos Urbanos, en su artículo 15, también tiene una disposición que nos remite a la vía del juicio sumario. Luego hay una ley que se llama Ley sobre la protección y conservación de los monumentos, objetos arqueológicos, históricos, típicos y artísticos, que en su artículo 16 también remite a la vía del juicio sumario. Y hay un decreto 49-72 del Congreso de la República que también en su artículo 8 remite a la vía del juicio sumario. Todos estos, como les esqueman, 49-72. Todos estos que les mencioné de último, como les digo, no nos interesan. Nos quedamos con lo que dice el artículo 229, el 413 y el 416 del Código Procesal Civil y Mercantil, más todo lo que está en el Código de Comercio. Eso va a ser lo que nos va a interesar para efectos de este curso. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver, como les decía, el trámite general del juicio oral.
Entonces, muy al principio, el trámite pues resulta ser más o menos lo mismo que ya tienen ustedes claro con el juicio ordinario y el juicio sumario. Es decir, empezamos con una demanda y el juez igual tiene que calificar los requisitos de esa demanda. Si no cumpliera los requisitos, igual que pasa en los otros casos, el juez la va a rechazar, o la debe rechazar, o la debería rechazar. Al final, luego que veamos esta explicación sobre el trámite del juicio oral, vamos a platicar también de los asuntos que se tramitan por la vía del juicio oral. Y cuando veamos eso, vamos a ver que una cantidad importante de temas que se tramitan por la vía del juicio oral son los asuntos de familia. Así como tenemos este artículo 1039 del Código de Comercio que para asuntos mercantiles nos señala la vía del juicio sumario, en materia de familia, en la ley de tribunales de familia, tenemos una norma que nos remite a la vía del juicio oral para dilucidar las controversias de esa rama del derecho cuando no hay una disposición específica. Entonces, pues mucho de lo que se tramita en juicio oral son asuntos de familia. Y en asuntos de familia, ya en alguna clase anterior les mencionaba que se acostumbra que cuando cuando se incumple algún requisito de la demanda, el juez, en vez de rechazarla, le ordena a la parte actora que subsane la deficiencia antes de darle trámite, lo que se conoce como previos. Les decía en aquella oportunidad que eso no tiene un respaldo jurídico, no hay una norma que nos diga o que le diga al juez que debe proceder de esa forma. Hay otros asuntos en donde sí funciona así. Por ejemplo, en materia laboral, pues específicamente dice la ley que eso es lo que ocurre cuando en la demanda no se cumple con los requisitos legales. En materia contencioso administrativo hay una disposición similar. Pero en esta materia, en todo lo que se tramita por la vía del juicio oral, no hay una disposición que le diga al juez: si se incumple algún requisito, usted debe ordenarle al actor que lo subsane. Lo que tenemos es siempre el artículo 109 del Código, no hay otra norma que se refiera a la materia, y el artículo 109 del Código dice que el juez debe rechazar las demandas que no cumplan los requisitos legales, indicando los defectos que haya encontrado. Eso aplica para el juicio ordinario, aplica para el juicio sumario y aplica para el juicio oral. ¿Por qué? Porque para el juicio sumario lo dice el artículo 230. En lo que no esté ahí previsto, se aplica lo que dice el juicio ordinario. Para el caso del juicio oral, tenemos una norma exactamente igual en el artículo 200. En todo lo que no se ponga lo que esté ahí previsto, se debe aplicar lo que está establecido para el juicio ordinario. Y como entonces no tenemos una disposición que en el juicio oral nos diga qué hacer cuando en la demanda se incumple algún requisito legal, lo que tendría que aplicar el juez es ese artículo 109. Como les digo, en la práctica pasa esto otro, pero les contaba también que hay por lo menos una sentencia en la que la Corte de Constitucionalidad dijo que no existe fundamento jurídico para que el juez lo haga de esa forma, ni siquiera en asuntos de familia, y que cuando se incumple algún requisito legal, la demanda debería ser rechazada. Pues luego está la otra posibilidad, que en la demanda sí se cumpla con todos los requisitos legales, y entonces en ese caso el juez debe dictar una resolución admitiendo para su trámite esa demanda. Hasta aquí, como decíamos, todo igual que en el juicio ordinario y que en el juicio sumario, y de aquí en adelante se vuelve totalmente distinto. Incluso la misma resolución es diferente, ya vamos a ver en un momento por qué. Dice aquí que va a existir un emplazamiento y que el demandado puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales, pero este emplazamiento es bastante diferente al emplazamiento en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Curiosamente, este emplazamiento, aunque suene como a juego de palabras, es un emplazamiento en el que no se fija plazo. O sea, por pura definición, por cuestión de nombre, el emplazamiento se llama así en el juicio ordinario y en el juicio sumario porque lo que hace el juez es fijarle un plazo al demandado
para que conteste la demanda. 9 días en el caso del juicio ordinario, 3 días en el caso del juicio sumario. En el caso del juicio oral, el demandado tiene todas las mismas posibilidades que tenía de actitudes procesales en el juicio ordinario o en el sumario, incluso tiene 2 o 3 más, ya las vamos a ver, pero el juez no le fija un plazo específico para esos efectos, sino que el demandado va a tener una cierta cantidad de tiempo dependiendo de la combinación de un par de cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, en esa primera resolución que dicta el juez, además de darle trámite a la demanda, señala un día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. En el juicio ordinario o en el juicio sumario, como no se desarrollan por audiencia, son procesos escritos, lo que hace el juez es decirle, se emplaza al demandado concediendo la audiencia por tantos días, 9 en el caso del ordinario o 3 en el caso del sumario. En el caso del juicio oral, como les digo, lo que hace el juez es señalar una audiencia para la comparecencia de las partes. El código, sobre todo en esta parte de la regulación general del juicio oral, tiene bien desordenadas las normas. Entonces vamos a ir tratando de seguir la secuencia con base en esta presentación. Dice el artículo 202, bueno, antes de eso, veamos el 201, que tiene otra diferencia sustancial con respecto al juicio sumario y al juicio ordinario, y es que la demanda puede presentarse verbalmente. Dice, la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código en lo que fuere aplicable. Pues es, por lo menos para efectos nuestros que van a ser ustedes abogados, la idea de que la demanda se pueda presentar verbalmente, pues es únicamente para saber que existe la posibilidad. Es totalmente carente de sentido que uno, siendo abogado, presentara su demanda verbalmente. No tiene alguna ventaja práctica y tiene muchas desventajas. En lugar de estar cómodamente en mi oficina, pues me voy a tener que sentar en el tribunal y esperar que alguien copie lo que le voy a dictar. No tiene sentido. Entonces, pues esto tal vez funcionará para algún caso muy específico, pero en líneas generales debería uno presentar su demanda por escrito. Entonces dice el 202, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Todo esto lo indica el juez en esa primera resolución. Entonces digamos que yo presento una demanda hoy, una demanda por la que se esté iniciando un juicio oral, y el juez mañana dicta su primera resolución, mañana que es que 28 de agosto, y entonces el juez dice la ley que en esa resolución va a señalar un día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. ¿Cuál va a ser ese día y hora? Dependerá de cómo esté la agenda del tribunal. A lo mejor podría ser un mes después, 2 meses después, 6 meses después, un año después, dependerá de cómo esté la agenda del tribunal. Entonces supongamos que el juez, yo presenté mi demanda hoy, el juez mañana dicta su primera resolución y señala el juez para la comparecencia de las partes a juicio oral el 23 de diciembre de 2019 a las 9 horas. Supongamos que es día hábil, no lo sé, y supongamos que estamos hablando de un tribunal al que le corresponde estar de turno en el mes de diciembre, que no tiene vacaciones en el mes de diciembre. Entonces me señalaron la audiencia del día 23 de diciembre a las 9 horas para la comparecencia de las partes a juicio oral. Y eso lo dice ya una resolución que el juez va a dictar mañana, que es 28 de agosto. Hasta ese momento es todo lo que sabemos. Que tenemos una resolución del 28 de agosto, que la audiencia va a ser el 23 de diciembre, que es más o menos 4 meses después. Lo siguiente que dispone la ley es que entre el emplazamiento y la audiencia
deben mediar por lo menos 3 días. No sé si lo alcanzan a leer, pero el cuadrito que tienen aquí del lado izquierdo es el que se refiere al emplazamiento, es decir, cuando ya se le notifique a este demandado la demanda que yo presenté hoy, la resolución que le va a dar trámite a esa demanda, que es la que el juez va a dictar mañana, donde va a señalar esa audiencia del 23 de diciembre. Entonces le van a notificar esto al demandado, y entre esa notificación y la audiencia señalada, que es el 23 de diciembre, dice la ley, deben mediar por lo menos 3 días. Es todo el parámetro que le da la ley, es el siguiente párrafo del artículo. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será empleado en razón de la distancia. Solo déjenme chequear si efectivamente el 23 de diciembre es día hábil. Sí, lunes 23 de diciembre. Seguramente todos tendrán muchas ganas de trabajar. Entonces, hasta este momento, de conformidad con lo que hemos visto a la ley, tenemos esto. Tenemos una demanda que fue presentada hoy, 27 de agosto, una primera resolución que va a ser dictada mañana, que es 28 de agosto, y en el futuro tenemos señalada esta audiencia para el día 23 de diciembre. Luego, como pasa con cualquier resolución, para que las partes estén obligadas, para que estén obligadas las partes a acudir a esa audiencia, debería o debe notificárseles esa resolución. Y el único parámetro que da la ley es una anticipación mínima de 3 días. Entonces dijimos que este 23 de diciembre es un lunes. Los 3 días hábiles anteriores, en todos los plazos que son por días, computamos solo días hábiles. Los 3 días hábiles anteriores son el viernes, el jueves y el miércoles de la siguiente semana. Ninguno de esos 3 días se toma en cuenta para efectos de la antelación. Y antes de eso tenemos un martes. Entonces, cuando la ley dice que deberá notificarse al demandado con una antelación no menor de 3 días, lo que me está diciendo es que este martes es 17. El último día en el cual se le puede notificar a las partes esta resolución que el juez va a dictar el 28 de agosto es el martes 17 de diciembre. Y entonces vamos a tener esa antelación de 3 días. Vamos a tener entre la notificación y la audiencia el miércoles, jueves y viernes de esa semana, y perfectamente se puede celebrar la audiencia el lunes. ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Nadie se perdió? Pero eso que establece la ley es una antelación mínima. No quiere decir que necesariamente le tengan que notificar a estas partes hasta el 17 de diciembre. Pudiera ser mañana es 28, es jueves, pudiera ser que todo sea muy rápido en el tribunal y que el viernes pasado mañana ya se les esté notificando a las partes. Entonces esto es 29 de agosto. En el caso del mínimo que establece la ley, la antelación mínima de 3 días, el demandado en realidad, para preparar su contestación de demanda y para, mejor dicho, para preparar la actitud procesal que va a asumir frente al proceso, lo que va a tener son 3 días. La antelación mínima que le establece la ley, porque no vamos a contar el día que le hicieron la notificación, tiene 3 días hábiles completos, y el lunes a primera hora, a las 9 de la mañana, o casi a primera hora, a las 9 de la mañana, ya estarán sentados celebrando la audiencia. Entonces el demandado va a tener 3 días para preparar su actitud procesal y nada más.
más o menos lo mismo que tendría en un juicio sumario. Ahora vayámonos al otro extremo. La notificación no se hizo tan cerca de la audiencia, sino la notificación se hizo pasado mañana, este viernes, el 29 de agosto. Entonces el demandado en ese caso va a tener más o menos 3 meses y 3 semanas para preparar su contestación de la demanda o lo que sea que quiera hacer, la actitud procesal que quiera adoptar. Entonces, como vemos ahí, no tenemos un plazo determinado para que el demandado adopte su actitud procesal, sino lo que tenemos es entre el momento que le notifiquen y el día que se celebre la audiencia, con el único requisito o el único parámetro de que entre esos 2 días debe haber por lo menos 3 días hábiles. Cumplido lo de los 3 días hábiles, perfecto, funciona. Pueden ser 4, pueden ser 5, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede ser 1 año. Entonces, de esta manera funciona el tema del emplazamiento. Entonces, si tenemos un emplazamiento entendido como una notificación de esa demanda y la resolución que le dio trámite, entendido como un cierto periodo de tiempo del que va a disponer el demandado para preparar su actitud procesal, pero este no está previamente determinado en la ley como pasa en los procesos escritos, sino dependerá de con qué tanta anticipación se le haya notificado esto al demandado, siempre insistiendo que el mínimo son 3 días. Si por ejemplo le notificaran aquí, aquí o aquí, la audiencia no se puede llevar a cabo, hay que señalar una nueva. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Qué más? Ajá. No porque aquí combina esa antelación que dice la ley con lo que dice la ley del organismo judicial, que los plazos que se computan por día cuentan a partir del día siguiente. Entonces, si le notificaran aquí, usted tendría una antelación de 1 y 2 días nada más. Entonces, el mínimo, el último día que le podrían notificar a estas personas para que la audiencia se pudiera llevar a cabo es el martes, porque entonces tiene 3 días el mes. Por ejemplo, si notificaran el miércoles, jueves o viernes, Ajá. la parte tiene que hacer un escrito o algo por el estilo para que cambie la audiencia, o de oficio después tiene que cambiar la audiencia y volver a notificar. Pues mire, ahí pasan un par de cosas. El juez debería, dentro de las cosas que el juez debería revisar para poder celebrar la audiencia, es primero que las partes estén notificadas y segundo que estén notificadas con la antelación debida. La regla general, le diría en la casi totalidad de los casos, es que el juez cumple con esto. Entonces, lo normal, casi le podría asegurar que lo que pasaría aquí sería, supongamos que usted es la parte actora y a usted sí le notificaron con suficiente anticipación, pero yo a mí que soy el demandado me notificaron hasta el jueves o el viernes, ya cuando estábamos próximos a la audiencia ya no mediaban los 3 días que exige la ley. Entonces usted llega el lunes 23 de diciembre antes de las 9 de la mañana, importantísimo, un paréntesis aquí, por si no han tenido experiencia con los tribunales, esto de las audiencias en los tribunales es una de las pocas cosas que sí funciona con muchísima puntualidad. Entonces, si usted tiene su audiencia el 23 de diciembre a las 9 de la mañana y llega a las 9 de la mañana con 1 minuto, ya no lo van a dejar participar en la audiencia. Cuando tengan audiencia, consíganse algo que leer y llegan no menos de media hora antes a esperar ahí qué pasó, idealmente por lo menos 1 hora. Entonces, pues luego de este corte comercial le decía, usted llegó temprano el lunes, estaba antes de las 8 de la mañana esperando que abrieran los tribunales, cuando abrieron llegó, sube al juzgado y dice, yo ya estoy aquí presente para mi audiencia de hoy a las 9 de la mañana. Le va a decir el oficial, fíjese que dice el juez que no va a haber audiencia porque no notificaron con la antelación debida. Eso es casi seguro lo que va a pasar. Pero como todo en la vida hay un pequeño margen de error ahí, entonces pudiera ser que el juez no se percate de que esa notificación no se hizo con la antelación debida. Entonces dependerá de mí como demandado qué es lo que quiero hacer y cómo quiero manejar el tema. Yo podría, si fuera muy precavido, podría presentar una nulidad en contra de la citación que me hicieron.
La notificación, supongamos que está bien hecha, cumple sus requisitos legales, no puedo plantear una nulidad en contra de la notificación, pero sí podría plantear una nulidad en contra de la citación que me hicieron a través de esta notificación, porque al notificarme no solo me están haciendo saber la existencia de la resolución, sino me están citando para comparecer al juicio oral. Entonces, como la citación no me la hicieron con la antelación debida, yo podría presentar una nulidad en contra de esa citación. Y entonces, pues ya con eso tengo cubierto el tema de que no va a existir este problema. Supongamos que no lo hice de esa forma. Y entonces usted llegó a la audiencia, el juez no se dio cuenta que no estaba notificado yo con la antelación debida y lleva a cabo la audiencia. Entonces yo podría plantear una nulidad en contra de esa audiencia. ¿Sí? Aparte de mandar a explicar, al notificarle podría presentar antes como la contestación como la verdad que llega a la hora de un año y presentar antes la conclusión podría o tiene que esperar a presentar la audiencia para llegar. Lo que pasa, y eso lo vamos a ver en un momento, la puede presentar antes. En laboral también la puede presentar antes. Lo que pasa es que en cualquiera de las dos ramas, si usted presenta antes su memorial de contestación de la demanda y luego no llega a la audiencia, no se lo van a tomar en cuenta. Entonces, no tiene alguna ventaja práctica hacerlo de esa forma. Entonces, vamos a ver, solo regresemos aquí para que quede claro esto. Entonces tenemos aquí del lado derecho de ustedes el cuadrito este que dice primera audiencia. Y luego nos vamos a introducir a ese cuadrito y lo que vamos a ver a continuación es el desarrollo de esa primera audiencia. La primera audiencia, el proceso en general, cualquier proceso se desarrolla en etapas. Y una de esas etapas en el caso del juicio oral es esta primera audiencia. Y esa audiencia a su vez se desarrolla en fases. Lo que vamos a ver ahora es cómo es la estructura de esas fases de la primera audiencia. Entonces dice por acá que lo primero la primera fase que existe en esa audiencia es la verificación de la comparecencia de las partes. Es decir, el juez revisa que haya llegado el actor, que haya llegado el demandado. Si llegaron los dos, magnífico, se hace constar en el acta. Si solo llegó uno, pues se hará constar eso y se hará constar la incomparecencia del otro. Todo esto que vamos a ver como fases o etapas de esa primera audiencia, valga la redundancia, se tiene que llevar a cabo para que se considere terminada la primera audiencia. Como vamos a ver en el desarrollo de este esquema, pudiera ser que esa audiencia se interrumpa. Pudiera ser que tengamos que llegar 2, 3, 5 veces al tribunal y no hemos terminado de hacer todo lo que dice aquí que constituye la primera audiencia. Entonces, en ese caso, supongamos que tuvimos que llegar 5 veces para terminar todo esto que vamos a ver aquí que conforma la primera audiencia. Eso no quiere decir que ya vayamos por 5 audiencias. Sigue siendo la primera audiencia, pero que se dividió en varias comparecencias ante el juez. Y esta salvedad es importante porque luego van a ver ustedes que dice la ley que puede haber hasta un máximo de 3 audiencias. Entonces, en ese caso no quiere decir que nos hayamos excedido el máximo y que por lo tanto todo lo demás que pasó en el proceso sea ilegal. La ley perfectamente lo permite. Entonces lo primero que tenemos es esa comparecencia de las partes. Y, perdón, ¿qué más? ¿Qué pasa? Digamos que no se lo dientes, pero ya no la cuarta. Después de aplicar la ley del final, para la rebeldía existe un momento específico por el que ya vamos a llegar. Hay un punto en la audiencia en la que el juez le da a usted como demandado la oportunidad de contestar la demanda. Si usted no está presente en la audiencia, pues obviamente no la va a contestar y yo como actor voy a pedir que se continúe el juicio en su rebeldía. Si usted sí está presente, por lo tanto contesta la demanda, ya no va a existir rebeldía suya. Ya si después no llega a las siguientes audiencias, eso ya no es constitutivo de rebeldía.
Sería lo mismo que pasaría en un juicio ordinario. Si, por ejemplo, también siendo usted demandado, usted presenta su contestación de demanda dentro de los 9 días, y luego cuando el juez le notifica la apertura a prueba, usted ya no presenta memoriales proponiendo pruebas, lo citan a usted para prestar declaración de las partes y no llega, eso ya no es rebeldía. Entonces lo siguiente que tenemos es una etapa de conciliación. Les decía la clase anterior que el procedimiento del juicio oral se parece mucho al juicio ordinario laboral. Una de las diferencias que tiene es precisamente esto de la conciliación. Aunque en la práctica, en el juicio laboral, también al inicio de la diligencia, el juez procura establecer si existe la posibilidad de alguna conciliación entre las partes. De conformidad con el Código de Trabajo se debería hacer hasta que la demanda esté contestada. En el caso del juicio oral nuestro en el proceso civil, la ley sí establece específicamente que esto se haga al inicio. Entonces dice, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, es decir, es lo primero, por supuesto, después de haber comprobado la comparecencia de las partes, es lo primero que va a haber. Al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Entonces lo que vamos a tener es esa etapa de conciliación, ese intento que va a hacer el juez de que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a la solución de su controversia. Y luego, igual que pasa con muchas cosas en el proceso, hay dos posibilidades: o se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Si se pusieran de acuerdo, dice la ley que el juez aprueba ese acuerdo si no contraría las leyes, y luego si él abarca todos los puntos sobre los que versa el proceso, ahí terminó el proceso. Ese sería un modo excepcional de terminación del proceso, la conciliación. Entonces dice fin si hay acuerdo sobre todos los puntos del proceso. Ya lo decía la norma, si no es sobre todos, pues continuará el proceso en cuanto a los puntos respecto a los que no haya habido acuerdo. Luego la otra posibilidad es que no exista conciliación, las partes no se pusieron de acuerdo o ni siquiera tenían la mínima intención de llegar a algún arreglo, y entonces lo que habrá será una posibilidad de ampliar o modificar la demanda. Normalmente el juez, cuando va dirigiendo la audiencia, pues vamos a verificar la comparecencia de las partes, verifica que esté presente el actor, que esté presente el demandado, luego dice vamos a pasar a la fase de la conciliación, y efectivamente la conciliación es una fase de la audiencia, y normalmente el juez luego de la fase esta de la conciliación, si resultó infructuosa, dice vamos a pasar a la fase de la ampliación o modificación de la demanda, que eso ya no es tan correcto. Lo que da la ley es una oportunidad al actor, una última oportunidad en la audiencia todavía para que amplíe o modifique la demanda, pero no es que necesariamente exista una fase de ampliación o modificación de la demanda. Y todavía normalmente, tal vez no normalmente, pero sí hay muchos que lo que le responden al juez en este momento, si es que no desean hacer alguna ampliación o modificación de la demanda, es que le dicen ratifico mi demanda, señor juez, que tampoco es correcto, tampoco es lo técnico, que la ratificación es lo que yo hago cuando existe una confesión, cuando en cualquier etapa del proceso dice la ley que no se al absolver posiciones yo confieso algo, la otra parte puede pedir que yo ratifique ese escrito, y entonces tengo que comparecer a ratificarlo. Aquí lo que hago es simplemente decirle al juez que no tengo intenciones de ampliar o modificar la demanda. Entonces, para que vean cómo se va desordenando la regulación en el código, en el artículo 204 ya empieza a tratar el tema de la oposición a la demanda y etcétera, y luego el tercer párrafo dice: si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia. Entonces, por eso le digo, no es una etapa propiamente de la audiencia, una fase propiamente de la audiencia, sino lo que ocurre es que en la audiencia es mi última oportunidad como actor para ampliar la demanda. Entonces dice,
si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, supongamos que el emplazamiento fue aquí el viernes de esta semana, pues en cualquier momento, desde el 29 de agosto hasta el 23 de diciembre, yo podría ampliar o modificar la demanda. La norma se refiere específicamente a la ampliación, pero sería cualquiera de las dos, la ampliación o la modificación. Y todavía el mismo 23 de diciembre, en la audiencia, antes de que el demandado conteste la demanda, que eso sí es la próxima fase de la audiencia, yo puedo todavía ampliar o modificar la demanda. Y entonces dice que si esto ocurre, si yo amplío o modifico esa demanda, dice el juez suspenderá la audiencia, señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Entonces ya vemos aquí una posibilidad de que se suspenda la diligencia. Como les digo, si digamos yo presenté una ampliación de demanda, el demandado pidió que se suspendiera la diligencia y se señalaron un nuevo día y hora para continuar con el juicio oral. Ese nuevo día y hora, supongamos que va a ser el 10 de diciembre el 10 de enero del próximo año, eso no es la segunda audiencia del proceso, eso será la continuación de la primera audiencia. Entonces, en el caso de ampliación o modificación de la demanda, pues si existe ampliación o modificación de la demanda, dice aquí que a elección del demandado, es el demandado el que decide si quiere que se suspenda la diligencia o no. Si el demandado considera que esa ampliación o modificación de la demanda no fue sustancial y que por lo tanto con esa contestación de demanda o la actitud que él hubiera previsto, de todos modos le funciona a pesar de la ampliación o modificación de la demanda, si él quisiera, podría contestarla en el propio acto. Entonces, ¿qué manda? Ajá. Es lo que ordena la ley. Yo personalmente no he tenido la experiencia. Sí me contaron de un caso en el que pasó algo así. Estaba prevista la audiencia para un día X, se presentó, no sé si fue ampliación o modificación de la demanda, todavía con bastante anticipación como para que se le pudiera hacer saber al demandado, y el juez suspendió la audiencia y señaló una nueva. El abogado que me lo comentó era abogado de la parte actora y estaba molesto por eso, pero es lo que ordena la ley. Yo creo que en ese caso el juez actuó de forma correcta, porque la ley no dice que suspenderá la audiencia si no median 3 días para notificar al demandado, dice suspenderá la audiencia y se acabó. Entonces sería lo correcto. ¿Qué más? Es lo que hablamos ayer con su compañero. La ley no establece eso. La ley tajantemente dice si se amplía o modifica la demanda hay que suspender la audiencia. Entonces debería hacerse de esa forma. Entonces decíamos, a elección del demandado se suspende la diligencia o se continúa. Entonces una posibilidad de suspensión de la audiencia y señalamiento de una nueva, que será lo normal, porque además el demandado tampoco es lo más frecuente que el demandado sea el interesado en que el proceso avance. Lo normal será que el que le interese que el proceso avance sea el actor. Entonces normalmente el demandado tomará esa posibilidad de que se suspenda la diligencia. Pero si él quisiera, la podría contestar en el mismo momento. Como les decía, a lo mejor yo como demandado llevaba mi contestación de demanda preparada por escrito y resulta que la modificación que le hizo el actor a su demanda no es sustancial. Mi contestación de demanda sería exactamente igual con la demanda en sus términos originales que con esta modificación. Entonces podría decirle al juez, voy a contestar de una vez y ya no me hago problemas. Es pura decisión del demandado. Si se decide que se suspenda la audiencia, vuelve a operar. Para empezar, como les decía, esa siguiente comparecencia será una continuación de la primera audiencia
y además vuelve a operar esto que veíamos aquí de la antelación mínima de los 3 días. Es decir, si por ejemplo yo como demandado le digo al juez, señor juez, yo pido que se suspenda la diligencia, el juez no podría decir, bueno, entonces continuamos con esta audiencia el próximo lunes. No, bueno, el próximo lunes tal vez te daré tiempo, este viernes, porque entonces tendríamos mediando entre este momento que me están notificando, porque ahí de una vez en la audiencia quedamos notificados, entre este momento que me están notificando y la próxima audiencia tendríamos solo 2 días. Entonces siempre tiene que haber esa antelación de por lo menos 3 días. Luego hay que tomar en cuenta también que aquí estamos pensando en que el demandado estuviera presente en la audiencia, pero también pudiera ser que no llegue. Y si no llega, entonces en ese caso necesariamente se va a tener que suspender la diligencia porque no está el demandado presente como para decir yo quiero contestar en este momento. Entonces habrá que prever que le van a tener que ir a notificar al demandado esa resolución donde se señale la nueva diligencia. Entonces todo eso tendrá que tomar en cuenta el juez para determinar qué día y hora va a ser la continuación de esta audiencia. De todos modos, lo normal será que el tribunal esté tan cargado de trabajo que la continuación de esa primera audiencia sea varios meses después. Luego entonces la otra posibilidad es que el demandado decida que no se suspenda la audiencia. Perdón, la otra posibilidad que tenemos aquí es que no exista ampliación o modificación de la demanda. Y entonces corresponderá pasar ahora sí a la siguiente fase de la audiencia, que es la posibilidad de que el demandado adopte una actitud procesal. Podría ser la contestación de la demanda, podría ser cualquier otra. Lo que hará pues el juez normalmente en ese caso es, le dirá, primero verificará la posibilidad de una conciliación. Si no hay conciliación, le preguntará al actor si quiere ampliar o modificar su demanda. Si el actor no quiere ampliar o modificar su demanda, entonces le dirá al juez, bueno, tiene la palabra el demandado, simplemente para que mire qué es lo que va a hacer. Igual que pasa en el juicio ordinario y en el juicio sumario, lo natural, digamos, sería que contestara la demanda, pero él tiene todo su mismo abanico de opciones y ya vamos a ver que incluso ampliado tiene algunas posibilidades más de actitudes procesales. Ajá. 50 veces si el actor quiere. De hecho pasa, pues no tan frecuente, pero sí tampoco es tan raro ver que el actor amplíe o modifique su demanda más de una vez. Y entonces cada vez que el amplíe o modifique habrá que suspender la diligencia y señalar una nueva. Entonces, pues decíamos, tiene el demandado esa posibilidad de adoptar la actitud procesal que estime pertinente. Y lo que tenemos aquí en esos cuadritos rosados son las posibles actitudes procesales del demandado. Ya vamos a ir viendo una por una, pero solo que obviamente no alcanzan a leer ahí, pero solo por contar, pues se darán cuenta que hay más posibles actitudes procesales de las que teníamos en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Ya vamos a ver por qué. La primera posibilidad que vamos a ver es la del allanamiento. Igual que en el juicio ordinario o en el juicio sumario, yo me puedo, como demandado, me puedo allanar a la demanda. Y eso lo que implica es simplemente una indicación que le hago al juez en el sentido de que no tengo interés en discutir el punto. No estoy confesando nada, no estoy reconociendo hechos, no estoy reconociendo pretensiones, ni estoy reconociendo nada de lo que pueden encontrar ustedes en algunos libros. Simplemente estoy haciendo una manifestación en el sentido de que no tengo interés en discutir el asunto. Y entonces funciona igual que en el juicio ordinario y en el juicio sumario, en el sentido de que el juez debe dictar su sentencia con una pequeña diferencia, que aquí la ley sí establece un plazo específico. Dice el artículo 208, si el demandado se allanara la demanda,
o confesar, y lo de la confesión no nos interesa, si el demandado se allanara de la demanda, el juez dictará sentencia dentro de tercero día. En el caso del juicio ordinario y en el caso del juicio sumario, la ley establece que el juez debe fallar sin más trámite, pero no establece un plazo. Entonces tendría el mismo plazo que tendría si el proceso hubiera transcurrido por todas sus etapas. 15 días para dictar sentencia en el caso del juicio ordinario, 5 días en el caso del juicio sumario. Aquí, pues la ley sí establece un plazo específico que es de 3 días cuando el demandado se allane a la demanda. Fuera de eso, el allanamiento funciona exactamente igual que en los otros casos. Entonces el juez va a tener que dictar su sentencia. La siguiente actitud procesal es la rebeldía. Y aquí la rebeldía tiene dos diferencias sustanciales con respecto a lo que ustedes ya conocen de la rebeldía en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Primero, en el juicio oral puede haber rebeldía del actor. Si regresamos al artículo 202, cuando trata el señalamiento de la audiencia, dice que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, bajo percibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. ¿De cuál? De cualquiera de los dos. Entonces, si no comparece el demandado, continuará el juicio en rebeldía del demandado, que sería lo normal y lo que ya estaríamos acostumbrados con el juicio ordinario o con el juicio sumario. Pero si el que no comparece es el actor, continuará el juicio en rebeldía del actor. La rebeldía, salvo estas grandes diferencias que estamos platicando en este momento, funciona igual que en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Y dentro de eso que funciona igual, tenemos que la rebeldía es a solicitud de parte, no la puede decretar el juez de oficio. Y entonces eso, para efectos prácticos, quiere decir que para que la audiencia se pueda llevar a cabo y para que pueda existir rebeldía, se necesita que esté presente por lo menos una de las dos partes. Es decir, que esté presente el actor para que, llegado este momento de la audiencia, pida que se continúe el juicio en rebeldía del demandado, o a la inversa, que esté presente el demandado para que el demandado pida que se continúe el juicio en rebeldía del actor. Si no comparece ninguna de las dos partes, no puede haber audiencia y el juez tendrá que señalar un nuevo día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral. Es como que regresáramos otra vez a esta primera resolución. Si no llegó ninguna de las dos partes, no tuvo efecto esto para ninguno de los dos, que es otra de las grandes diferencias que tenemos con respecto al juicio ordinario laboral, que en alguna oportunidad conversé con alguno de ustedes ya al terminar la clase. En el juicio ordinario laboral, dice la ley que si no llega ninguna de las dos partes, pero si existen elementos de juicio suficientes en el proceso, el juez dicta sentencia. Entonces, no se llevará a cabo la audiencia, pero sobre todo cuando hay documentos ahí con base en los cuales el juez pudiera resolver, dicta sentencia. En el proceso civil no. En el proceso civil, si no llegó ninguna de las dos partes, hay que señalar un nuevo día y hora para la práctica de la diligencia. Si llegó el actor, pedirá que se continúe el juicio en rebeldía del demandado y funciona igual que la rebeldía común y corriente que ustedes ya conocen. Si llegó el demandado, pedirá que se continúe el juicio en rebeldía del actor. ¿Y en qué consiste la rebeldía del actor? Pues nada más en que el proceso va a poder continuar aún sin su presencia. Igual la ley pudo haber tratado esto de forma distinta y decir que el proceso continuará aún sin la presencia del actor, porque no tiene una connotación práctica como tiene la rebeldía del demandado, con todo aquello que vimos en aquella presentación de que ya no puede contestar la demanda y entonces no pudo ofrecer prueba y no pudo expresar sus argumentos, y etcétera, etcétera, etcétera. La única consecuencia que tiene para el actor que se continúe el juicio en su rebeldía es que el proceso va a continuar, la audiencia se va a celebrar, pero luego si quiere llegar a la siguiente audiencia lo puede hacer y no tiene ningún problema. Entonces, el único efecto para el actor es que esta audiencia se celebra aún sin su presencia. Como les insisto, siempre que esté por lo menos presente el demandado para que le formule esa petición al juez. Luego, la otra diferencia sustancial
entre la rebeldía aquí en el juicio oral y la rebeldía en los procesos escritos es lo que les mencionaba en alguna oportunidad cuando hablábamos de la rebeldía en el juicio sumario. Les decía yo que la rebeldía, mejor dicho, el emplazamiento es un plazo no perentorio en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Y les decía que eso lo que significa es que mientras el actor no pida que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía del demandado, el demandado puede presentar su contestación de demanda aun cuando ya le haya vencido el plazo y esa contestación de demanda sigue siendo admisible. Aunque ya se hayan pasado los 9 días en el juicio ordinario o los 3 días en el juicio sumario, mientras el actor no pida que se continúe el juicio en rebeldía del demandado, esa contestación de demanda sigue siendo admisible. Y les decía que en el caso del juicio sumario, que en el caso del juicio oral, no pasa esto. Y no pasa, no porque la ley establezca expresamente algo diferente, sino que por cuestión práctica nunca podríamos estar en una situación como esas en el juicio oral. Nunca podríamos estar en una situación en la cual ya le haya transcurrido la posibilidad de contestar la demanda al demandado, valga la redundancia, y este no lo haya hecho y el actor no haya pedido que se continúe el juicio en rebeldía. ¿Por qué? Yo soy el actor y aquí su compañero es el demandado. Llegado el día de la audiencia, existen pues algunas posibilidades en cuanto a comparecencias e incomparecencias nuestras. Si no llegó ninguno de los dos, como dijimos, no se puede llevar a cabo la audiencia, hay que señalar un nuevo día y hora para la comparecencia de las partes al juicio oral. Si solo llegó él, que es el demandado, pues se continuará el juicio en rebeldía mía, que soy el actor. ¿Y cómo se va a continuar el juicio? Llegado este momento en el que el juez le da la palabra para que adopte la actitud procesal que estime pertinente, pues muy probablemente contestará la demanda. Entonces, en ese caso, pues obviamente no puede haber rebeldía. Si es al revés, solo llegó el actor, no llegó el demandado. Cuando lleguemos a la etapa del juicio en la que el juez le daría la palabra al demandado para que adopte su actitud procesal, pues obviamente no va a estar presente, no va a poder adoptar alguna actitud procesal, pero sí voy a estar presente yo, que soy el actor. Y entonces, ¿qué creen ustedes que voy a hacer yo a continuación cuando el juez diga, pues no se recibe alguna actitud procesal por parte del demandado debido a su incomparecencia? Tiene la palabra el actor. ¿Qué voy a hacer yo? Exactamente, voy a acusar la rebeldía en ese mismo momento de la audiencia. Entonces es automático, le transcurrió en la audiencia su momento para contestar la demanda al demandado, como no estuvo presente, no la contestó, un minuto después me dan a mí la palabra, o 30 segundos después me dan a mí la palabra, lo que voy a hacer yo es acusar la rebeldía, el juez en ese mismo momento va a resolver, ordenando que se continúe el juicio en rebeldía del demandado, y seguimos adelante. Entonces ya no hubo esa posibilidad de contestación extemporánea de la demanda, por pura situación práctica, porque yo estaba presente ahí cuando el demandado la tuvo que haber contestado y de una vez en ese momento acusé la rebeldía. ¿Estamos bien ahí? Luego tenemos y la rebeldía, antes de que pasemos a la siguiente, todavía dentro de la rebeldía, en el juicio oral, en general, el procedimiento general del juicio oral, fuera de esto que platicamos, la rebeldía funciona igual que en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Es decir, la implicación de la rebeldía es que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y todo lo demás que ustedes ya conocen, que no voy a poder expresar mis argumentos, que no voy a poder ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. Todo funciona igual. Hay algunos juicios orales en particular, pero no son todos, y les recalco esto porque a veces los alumnos se confunden. Hay algunos juicios orales en particular en los cuales la rebeldía tiene efectos distintos. Y para que más o menos me vayan tomando la idea, les voy a señalar un ejemplo concreto. En el juicio oral que se refiere a alimentos,
algunos artículos después, a partir del artículo 212. Dice el artículo 215, si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Entonces aquí ya el efecto de la rebeldía no es tener por contestar la demanda en sentido negativo. Al contrario, lo vamos a ver un poco más despacio cuando tratemos este juicio oral de alimentos. El efecto, dice la ley, es que se le va a tener por confeso en las pretensiones, que de hecho está mal regulado, porque la confesión es en cuanto a hechos, no en cuanto a pretensiones, pero la cuestión es que la idea que está detrás de esto es que el demandado se va a tener por aceptada esa demanda por parte del demandado. Entonces, es un efecto distinto, pero no es para todos los juicios orales, es para este en particular. Igual hay otros que tienen su propia consecuencia, pero la regla general es que el efecto de la rebeldía es el mismo que en el ordinario y en el sumario. Entonces ahora sí, contestación de demanda. Esto de a secas ya decíamos en los otros tipos de procesos, es solo un adornito que le ponemos aquí para diferenciarla de las demás. En actitud procesal sería contesto la demanda en sentido negativo. Lo de la palabra a secas, por supuesto, o lo de la expresión a secas, por supuesto, no se lo incluye. Entonces la siguiente posible actitud procesal del demandado es contestar la demanda en sentido negativo. Y en este caso, igual que pasaba con el ordinario y el sumario, lo que estoy haciendo es oponerme a la demanda. Si yo me opongo porque niego algunos de los hechos en que el actor está pretendiendo fundar su demanda, o invoco un derecho distinto, o trato de invocar consecuencias distintas para esas normas jurídicas que son aplicables, entonces voy a contestar la demanda en sentido negativo. Y luego, esta es una diferencia sustancial entre los procesos escritos y el proceso oral. Dice aquí la posibilidad de una contestación de la demanda con excepciones previas. Y precisamente por esto es que ven ustedes que aquí en el juicio oral hay más posibles actitudes procesales, porque en el juicio oral, si voy a interponer excepciones previas, las tengo que presentar con la contestación de la demanda. Dicho de otra forma, en el mismo memorial de contestación de la demanda. Dice el artículo 205, todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Y ya luego tiene la posibilidad de algunas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Y ya luego habla algo sobre su resolución, pero lo que nos interesa remarcar en este momento es esta parte que dice todas las excepciones se pondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. ¿Y eso qué quiere decir? En el juicio oral, bueno, que es algo que se me olvidó mencionarles en la contestación de la demanda, la contestación de la demanda, igual que la demanda puede ser en forma verbal en el juicio oral, y les decía yo que el presentar una demanda verbalmente no tiene algún sentido, también la contestación de la demanda puede ser en forma verbal. Y la contestación de la demanda yo normalmente la hago en forma escrita, pero eventualmente podría tener algún sentido contestarla de forma verbal. Supongamos que yo soy el demandado, llegué a la audiencia con mi contestación de demanda preparada por escrito. Por alguna razón fuera de lo común, en ese caso, a mí como demandado me interesa que termine antes el proceso. Y entonces, ya estando en la audiencia, el actor decide ampliar o modificar su demanda. Y el juez me da a mí la opción de que se suspenda la diligencia o contestarla en ese momento. A mí me urge, por la razón que sea, me urge que se resuelva ese proceso. Entonces, no quiero que se suspenda la diligencia y que me señalen una nueva dentro de 6 meses. Pero la contestación de la demanda, como la llevaba en la forma escrita, no me sirve, porque la ampliación o la modificación que le hizo el actor hace necesario que mi contestación de demanda también tenga algunos ajustes. Entonces, en ese caso, es perfectamente razonable y perfectamente posible que yo hiciera mi contestación de demanda verbalmente.
Igual hay unos que hacen sus contestaciones de demanda verbalmente porque así les gusta. Yo eso sobre todo lo he visto en casos laborales. No les gusta contestar por escrito, lo hacen verbalmente, pues es cuestión de gustos. A mí, personalmente, como regla general, me gusta contestarla por escrito, pero la posibilidad de hacerlo verbalmente existe. Entonces, retomando el tema de las excepciones previas, lo que les decía es la interposición de excepciones previas debe ser con la contestación de la demanda. Y como tengo la posibilidad de contestar la demanda verbalmente o contestarla por escrito, eso lo que quiere decir es que si yo contesto verbalmente la demanda, en la misma intervención oral tengo que exponer lo relativo a las excepciones previas y formular mis peticiones relativas a las excepciones previas. Si contesto la demanda por escrito, lo que quiere decir es que lo tengo que hacer en un solo memorial, como que si fueran excepciones perentorias, un solo memorial de interposición de excepciones previas y contestación de la demanda. Aunque los lleve los dos juntos, no puedo tener un memorial de excepciones previas y otro memorial de contestación de demanda, tiene que ser un solo memorial, que es totalmente lo opuesto a lo que pasa en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Porque en el juicio ordinario y en el juicio sumario, aunque yo al día siguiente de que me notificaron la demanda ya esté listo para contestar la demanda y quiera presentar de una vez la contestación de demanda, aun cuando voy a presentar excepciones previas, yo no puedo hacerlo todo en un solo memorial. Aunque los quiera presentar el mismo día, tengo que llevar un memorial de excepciones previas, un memorial de contestación de demanda y tengo que presentar primero el de excepciones previas. Así funcionan los procesos escritos. No puedo hacerlo todo junto. En el juicio oral es al revés. No lo puedo hacer por separado. Si quiero interponer excepciones previas es en el mismo memorial de contestación de la demanda. Eso, por supuesto, me hace que se complique la estructura del memorial. Ya lo vamos a ver cuando estemos viendo los memoriales que ustedes van a presentar. Algún trabajo se va a referir a eso, a interposición de excepciones previas en el juicio oral, porque la estructura del memorial cambia. Porque tenemos concentrado en un solo momento dos etapas procesales que en realidad son distintas, las excepciones previas y la contestación de la demanda, pero se concentran solo para efectos de planteamiento. Solo la interposición de las excepciones previas es en el mismo memorial de contestación de la demanda, pero luego cada cual lleva su trámite por separado. Tengo mi procedimiento de los incidentes para efectos de las excepciones previas, hay que resolver ese incidente, y luego si me declaran sin lugar las excepciones previas, entonces se entrará a conocer lo relativo a la contestación de la demanda, y esa dualidad de que tengo concentrado en este momento dos actitudes procesales que en realidad son distintas, pero luego el trámite se separa, hace que la estructura del memorial cambie. En este momento, lo que me interesa que quede totalmente claro es si voy a interponer excepciones previas en un juicio oral, es en el mismo memorial de contestación de la demanda. Entonces, tendré obviamente separado con un subtítulo lo que se refiere a la excepción previa o a cada una de las excepciones previas, con otro subtítulo lo que se refiere a los argumentos relativos a la contestación de la demanda. ¿Estamos ahí? Te mando. Y el apartado de excepciones previas sería previo en el mismo memorial, sería antes de la contestación propia. Así es. Entonces, esta sí ya es posibilidad común y corriente, contestación de la demanda con excepciones perentorias, que sería lo normal, lo que igual podría pasar en un juicio ordinario o en un juicio sumario. Como la ley dice, todas las excepciones con la contestación de la demanda se aplica tanto para previas como para perentorias. Entonces, si tenía previas, pues será un memorial de interposición de excepciones previas y contestación de la demanda. Si tenía perentorias, será un memorial de contestación de la demanda e interposición de excepciones perentorias. Pero luego pudiera ser que quiera hacer las tres cosas. Quiero interponer excepciones previas, quiero contestar la demanda y también quiero interponer excepciones perentorias. Y si ese fuera el caso, nuevamente es todo en un solo memorial, separado con sus subtítulos los argumentos de cada cosa. Voy a tener que tener mis peticiones propias de cada cosa, mi estructura del memorial, todo en un solo memorial. Luego en el juicio oral también puede haber reconvención. Y como les digo, el código en esta parte es bastante desordenado, entonces tenemos el artículo 204.
En el tercer párrafo trata lo de la ampliación o modificación de la demanda. Y, que ya lo vimos, dice: si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Y luego lo que nos interesa, el siguiente párrafo dice: de la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Entonces, así como en el juicio ordinario y en el juicio sumario tenemos un artículo que dice que si se plantea reconvención procederá el juez en la forma que está prevista para la demanda, y decíamos que eso lo que quiere decir es que el juez tiene que emplazar al reconvenido, confiriendo la audiencia por 9 días en el caso del juicio ordinario o por 3 días en el caso del juicio sumario, y que el reconvenido puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales que le correspondían al demandado. Aquí funciona más o menos lo mismo, solo que como el proceso oral ya vimos aquí que no se desarrolla con plazos específicos, sino se desarrolla por audiencias, entonces lo que está diciendo la ley es, pues igual hay que darle su oportunidad para que se prepare y que en una próxima comparecencia ante el juez presente su contestación de la demanda, y por lo tanto le vamos a dar como mínimo 3 días. Igual pudiera ser que sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la agenda del tribunal. Pero también dice la ley, pues si la quiere contestar de una vez, lo puede hacer. Y aquí también, obviamente si ese fuera el caso, lo va a hacer en forma verbal, porque no va a llevar preparada su contestación de la reconvención. Pero aquí sí tal vez sería más frecuente, porque como les decía, lo normal es que al que le interesa que el proceso vaya avanzando y termine más rápido, es al actor. Entonces, si yo soy el actor, mi demandado contesta la demanda, pero además me reconviene, a lo mejor no quiero yo esperarme, digamos, 4 meses a que se celebre otra vez la continuación de esta audiencia. Entonces le pido al juez, si era una reconvención relativamente sencilla, le pido al juez que no suspenda la diligencia y contesto verbalmente en ese mismo momento la reconvención. A no ser que fuera una cosa muy sencilla, no sería lo más recomendable, porque hay que preparar los argumentos, hay que buscar pruebas, etcétera. Lo ideal sería pedir que se suspenda la diligencia, pero según las circunstancias del caso lo podría hacer de una vez. Luego dice: otra posibilidad es la contestación de la demanda con excepciones previas y reconvención. Entonces, en el juicio oral funciona en cuanto a la reconvención lo mismo que pasa en el juicio ordinario y en el juicio sumario, en el sentido de que la reconvención solo puede ser con la contestación de la demanda, en el mismo memorial de contestación de la demanda. Pero como dice la ley que además, si voy a interponer excepciones previas, también van en ese mismo memorial, entonces otra posible actitud procesal es que en un memorial yo como demandado interponga excepciones previas, conteste la demanda y reconvenga al actor. Otra posibilidad es contestación de la demanda con excepciones perentorias y reconvención, que esa sí existe en el juicio ordinario y en el juicio sumario, que era para el efectos del juicio ordinario y del juicio sumario la que involucraba más posibles actitudes procesales o más distintas cuestiones en un solo memorial. Teníamos 3 cosas. En el juicio oral la posibilidad de combinaciones es más grande, y entonces tenemos esto: un solo memorial donde interpongo excepciones previas, contesto la demanda, interpongo excepciones perentorias y reconvengo al actor. Si fuera el caso, es todo eso en un solo memorial. Entonces ahí sí ya es el combo completo con papas y postre, todo en un solo memorial. Luego, ¿cómo sigue el trámite en este proceso? Depende de qué es lo que haya hecho el demandado. Y solo para que veamos, ahí obviamente no alcanzan a leer nada, pero solo para que más o menos se vayan formando la idea de gráficamente cómo funciona la cuestión.
En los cuadritos rosados tienen ustedes las posibles actitudes procesales del demandado. En aquellos cuadritos chiquitos celestes que casi no se ven, vamos a ver cuál sería el trámite de las excepciones previas. Y en estos amarillos de en medio, vamos a ver cuál sería el trámite si existe una reconvención. Obviamente, no, como son tantas las posibilidades, no alcanza esto para tenerlo todo al mismo tiempo en la pantalla, pero para que se formen una idea más o menos panorámica de cómo funciona la cuestión. Si hay excepciones previas, ¿qué es lo que pasa? Si hay excepciones previas, las excepciones previas se resuelven por el procedimiento de los incidentes. Seguimos la regla general que a ese respecto tiene el artículo 120 o 121 creo que está para el juicio ordinario, y que dice, perdón, el 120 en el último párrafo: el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Como para el caso del juicio 120, párrafo final, como para el caso del juicio oral no tenemos algo distinto, no tenemos una norma que nos diga que las excepciones previas se van a tramitar por un procedimiento diferente, entonces sigue siendo aplicable el hecho de que las excepciones previas en el juicio oral se resuelven por el procedimiento de los incidentes. Pero, grandísima diferencia con respecto al juicio ordinario y al sumario: el trámite de los incidentes no es el que está contemplado para el juicio ordinario y para el juicio sumario, no es el que está contemplado en la ley del organismo judicial, sino que el trámite de los incidentes en el juicio oral es diferente. La ley establece un trámite específico para los incidentes dentro de la regulación del juicio oral. Entonces, que no lo establece de forma tan clara, no es como la ley del organismo judicial en sus artículos 135 y siguientes, que de forma ordenada tiene ese procedimiento. Aquí más o menos lo vamos entendiendo de algún par de párrafos en algún par de normas jurídicas. Entonces, antes de que pasemos a esto, lo primero es, como les digo, por referencia que nos hace el artículo 200, de que aplicamos todas las normas del juicio ordinario, nos vamos al párrafo final del 120 y definimos que esto se tiene que tramitar por el procedimiento de los incidentes. Ahora, ¿cuál es ese procedimiento? Dice aquí que nuevamente el juez le va a dar una posibilidad de elección al demandado. ¿Y en qué consiste esa posibilidad de elección que tiene el demandado? De cómo, o mejor dicho, cuándo va a evacuar su audiencia con respecto a las excepciones previas. Si esto fuera un proceso escrito, no hay mucho donde perder. El juez me da 2 días y se acabó. Siendo un proceso oral, nos vamos en principio a la continuación de ese primer párrafo del artículo 205. Ya estableció la ley la posibilidad de interponer las excepciones previas, ya dijo la ley que algunas de esas se pueden interponer en cualquier estado del proceso, y luego a mitad de ese párrafo, de ese primer párrafo, dice: el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia, las que no sean previas, dicho de otra forma, las perentorias, pero las previas tiene que ser en auto. Y dice la ley, puede ser en la primera audiencia, pero también puede ser en un auto separado. Luego, nos vamos al artículo 207. Como ya vimos que la norma dice, o que la referencia que nos hace el artículo 200 es que tenemos que aplicar lo del juicio ordinario, y en el juicio ordinario dice que se sigue el procedimiento de los incidentes. Entonces aquí en el artículo 207 dice: todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. Esa parte no nos aplica para las excepciones, porque ya vimos que el artículo específico, el 205, para las excepciones previas, el artículo específico que es el 205, le da 2 posibilidades al juez: la resuelve en la primera audiencia o la resuelve en auto separado, no las puede resolver en sentencia. Pero sí nos interesa lo siguiente: en todo caso,
se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. Entonces, el plazo en principio de audiencia que le da el juez al actor con respecto a las excepciones previas y en general el plazo que le da de audiencia al juez a la otra parte con respecto a cualquier incidente en el juicio oral es de 24 horas, no los 2 días que establece la ley del organismo judicial, sino de 24 horas. Y le da a la ley esa posibilidad de, si quiere, las puede contestar. En este caso, las excepciones previas, puede evacuar su audiencia en esa primera audiencia. Entonces, esa es esa elección que tenemos aquí. Audiencia por 24 horas al actor y se suspende la diligencia. O puede evacuar la audiencia en el mismo acto. ¿De qué dependerá eso? Pues igual que tanto me interesa que el proceso avance, qué tan complejo es el tema de las excepciones previas. ¿Necesitaba yo buscar prueba con respecto a esas excepciones previas o son solo cuestiones de derecho? O si eran cuestiones de hecho, pero yo ya estaba preparado con esas pruebas porque más o menos había previsto que a lo mejor el demandado interponía esa excepción previa. Entonces, dependiendo de eso, yo decidiré, ¿quiero contestar en este momento? Lo tendría que hacer de forma verbal o quiero acogerme a ese plazo de las 24 horas, quiero que el juez suspenda la diligencia y me quedaré dentro de las 24 horas siguientes con esa posibilidad de evacuar la audiencia. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces si quieren suspendemos por acá y continuamos el juego.